La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Agradecemos su participación y su presencia a través de todas nuestras plataformas, así como agradecemos también la presencia de Peruvian Travel Service, 20 años de experiencia a tu servicio. Viajarás en Semana Santa, tenemos salidas confirmadas al Caribe con mejores precios: Cancún, Playa del Carmen, Punta Cana, Riviera de Maya. Viajes nacionales incluye Cusco, Iquitos, Chachapoyas, Cajamarca, Arequipa. Peruvian Travel Service, 20 años de experiencia a su servicio. Teléfono 242-1741, al WhatsApp 990-3869-73. Informes también en nuestra página web peruviantravelservice.com. Y damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a través de Radio Santa Rosa, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepao Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado, Radio Huánuco Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Amacay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV y también a Metagua a través de los podcasts y la plataforma móvil, el Facebook de Santa Rosa de Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.be. Bien, 8 de la mañana con 2 minutos y ya estamos conectados con Rosa María Palacios, a quien saludamos este 7 de febrero del año 2022. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes en todo el país. Amanece muy frío acá, no parece febrero, pero bueno, la política sí está caliente. Pero antes de entrar a eso, tenemos que dar cuenta de las menciones de los auspiciadores de este programa. Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy comienzas un camino de descubrimiento, dando el primer paso hacia lo que realmente te apasiona. Si ya terminaste la secundaria, postula hoy con la evaluación del talento PUC. Último día de inscripción, 9 de febrero, faltan solo 2 días. Conoce más en admisión.puc.edu.p/talento. Comienza a ser grande, Pontificia Universidad Católica del Perú. Y ahora vamos con Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografías, laboratorio de análisis clínicos, ecografías, colonoscopías, endoscopías, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las Madres Dominicas del Convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y en verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica.
El Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales del aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-11-8509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. ASB, Estudio Contable y Auditoría, es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia brindando servicios de contabilidad, auditoría, tributación laboral, entre otros. Contamos con una cartera de clientes de diversos grupos y actividades económicas como compañías industriales, comerciales, servicios, soluciones tecnológicas, exportadoras, entre otros. Los servicios que ofrece ASB son outsourcing contable, tributario y laboral, servicios de auditoría financiera y tributaria, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Muy bien, estos son todos nuestros auspiciadores. Saber que cada día van creciendo y los agradecemos mucho dentro de la familia dominica, y para todos ustedes que nos quieran ayudar, pueden acercar su teléfono al QR que está en pantalla y donarnos inmediatamente a través de cualquiera de las aplicaciones que existe para hacer una transferencia de dinero. Cualquier monto para nosotros siempre es muy, muy valorado. Muy bien, a ver, fin de semana complicado, hay que decirlo, complicado para el presidente de la República, porque ha tenido que atender un sinnúmero de reuniones para decidir lo que todo el mundo espera saber en las próximas horas. ¿Quién va a ser el primer ministro del Perú? ¿Y cómo se conformará su gabinete? El viernes en la mañana nos despedimos aún sin saber si Valer se iba o no. Era evidente para mí, creo que para todos, que su presencia en el gabinete era insostenible. El viernes se anunció para las 6 de la tarde un discurso del presidente de la República que finalmente se dio, un discurso que no llegó ni a los 4 minutos, y donde el presidente de la República no contestó las preguntas que todo el país tenía. Culpó al Congreso de no querer recibir al señor Valer de inmediato, al día siguiente, y que por esa razón tenía que recomponer un gabinete. No dijo nada sobre las denuncias, sobre la competencia moral del señor Valer. No dijo nada sobre los procesos penales que tiene el señor Valer. No dijo nada sobre el señor Valer, para ser más precisos. Y no dijo nada sobre los otros ministros que acompañan al señor Valer y que tampoco podrían estar ahí. Lo que dijo el presidente es que va a recomponer su gabinete. Durante el fin de semana, un sinnúmero de personajes ha entrado y salido del Palacio de Gobierno, pero también estuvo el señor Valer en la puerta del Palacio de Gobierno, forzando una renuncia que no tenía ni pies ni cabeza, para hacer creer que había hecho una cuestión de confianza sin haberse presentado en el Congreso, diciendo que podía en 24 horas llevar al gabinete para presentar la política general del gobierno, cuando eso es imposible, porque no sabía ni de lo que se trataba. Es decir, mentiras y más mentiras de las que ya nos había entregado durante la semana bastante muestra, ¿no? Sobre todo en el tema de la violencia familiar, de la cual él es victimario. Esa es la verdad. El presidente de la República escogió a un hombre que golpeaba a su mujer y a su hija. Los vecinos han aparecido, la propietaria, ¿no es cierto?, del inmueble que le alquilaron también ayer en Dominicales, han dado los testimonios claramente. Un hombre violento que dice no ser un maltratador, pero todas las pruebas están ahí y están en su contra. Muy bien, se supone que el presidente tiene que buscar un primer ministro que le devuelva al país un poquito de paz y esperanza. Y quiero comentar algo porque ayer apareció en La República, mi columna habitual de los domingos, con un croquis de salida a la crisis o lo que creo que puede pasar en los próximos meses y años. Y por algunas de esas cuestiones extrañas en la vida, el comercio me pidió una opinión también
para este fin de semana. Esa solicitud ocurrió luego de que yo me quejara amargamente porque no le reconocen el crédito a Radio Santa Rosa cada vez que tenemos una primicia. El comercio corrigió ese error y pidió formalmente disculpas y las disculpas están aceptadas. Pero luego me pidieron una opinión para este fin de semana. Yo no sé a quién más le pidieron opinión, me dijeron que iban a salir varias opiniones. Presumo que, como he estudiado Derecho Constitucional, les interesaba mi opinión y se publicó ayer. El texto del comercio es muy breve, porque la extensión era muy corta. El texto de la República detalla más. Y vamos al fondo del asunto. ¿Qué es lo que el presidente tiene que hacer hoy, para salvar su presidencia? Está claro que no tiene las capacidades para ser presidente de la República por su propia manifestación. Él lo ha dicho, yo no he ido a una escuela para aprender a ser presidente, nadie me ha enseñado, estoy aprendiendo. ¿Okay? Pero un aprendizaje de esa naturaleza es muy caro para una democracia, para el Estado de Derecho, porque los errores los paga toda la sociedad. Y ya lo hemos visto, está clarísimo con Valer. El segundo problema que tiene el presidente es que se le ha acusado por personas cercanas al gobierno que estuvieron en posiciones de poder, como la primera ministra, como el ministro del Interior, como el secretario general de la presidencia, de tener un conjunto de asesores de los cuales hemos hablado acá y que ya se conocen popularmente como los vivertos, en homenaje al nombre del favorito, aparentemente entre los asesores del presidente, que no lo aconsejan bien. Y no solamente que no lo aconsejan bien, sino que sustituyen el interés del presidente en reunirse con sus ministros. Los testimonios de ministros son más o menos coincidentes. El presidente no habla con ellos. Los ve en los consejos de ministros programados, pero no tienen reuniones, lo que antes se llamaba acuerdos, y en el cual el ministro despachaba, ¿no es cierto?, todo lo de su sector con el presidente de la República. Incluso Mirta Vázquez ha señalado que reunirse con el presidente era sumamente difícil. Avelino Guillén renunció después de 15 días de no poder reunirse con él. Y son sus ministros en los temas más importantes, como interior, que más importante que el interior, debería tener prioridad. Entonces, si el presidente del Consejo de Ministros, si el ministro del Interior, si el ministro de Economía no puede reunirse habitualmente con puertas abiertas con el presidente, entonces, ¿para qué están? Si tú eres presidente de la República, tienes que tener un sistema de reunión rápida, por eso todos están en el centro, por eso tienen circulinas, tienen escoltas, ¿no?, para que los lleven rapidito, y despachar diario. O sea, si yo fuera primer ministro, yo a las 7 de la mañana estaría en Palacio de Gobierno, 20 minutos con el presidente haciendo análisis político diario. Y de ahí tendríamos algunas horas al día para hacer despacho de documentación que hay que hacer. No tiene un método de trabajo el presidente. No tiene una organización. Eso lo ha dicho el señor Jaico también. Todo es muy desordenado. La agenda del presidente se hace la tarde anterior. Así no funciona la presidencia de la República en ninguna parte del mundo. Es una maquinaria que tiene que echarse a andar de una manera muy ordenada y con prioridades establecidas, o sea, con el liderazgo, además del presidente, que dice, bueno, esta semana nos vamos a dedicar, además de todas las cosas que tenemos que hacer, a mejorar la vacunación, o a discutir la seguridad ciudadana, o a tratar de incidir en el tema del retorno a clases, dependiendo del calendario. No hay orden, no sabe manejar, no sabe gestionar, no se rodea correctamente. Entonces los ministros son insuficientes para la prestación de servicios públicos, para el diseño de políticas de Estado. Eso no es culpa del Congreso, eso es culpa del presidente. No sabe manejar su despacho. En ese contexto, lo único que le puede servir al presidente es permanecer como jefe de Estado y entregar el gobierno a un primer ministro plenipotenciario.
¿Se puede hacerlo con la Constitución del 93? Sí. El presidente tiene que permanecer, por supuesto, para muchísimas cosas, pero para muchísimas cosas, ¿no? Pero el gobierno lo maneja un primer ministro al cual se le da el poder de designar su gabinete a él. Un gesto simbólico de esto sería que juramente, hoy o mañana, un primer ministro y no juramente el gabinete, porque recién lo va a formar. Lo va a formar y es su gabinete. Guido Bellido lo trajeron por presión de Vladimir Cerrón, pero él no era el responsable de todo el gabinete, ¿eh? Mirta Vázquez ni cedía, no la dejaron nombrar a nadie, y a valer menos. Ese primer ministro, si quiere Castillo sobrevivir un año, tal vez un poco más, necesita un primer ministro plenipotenciario, sin antecedentes penales, sin antecedentes de violencia familiar, sin ser un moroso, sin ser un incumplido. No tiene que ser perfecto, pero tiene que ser una persona que conozca la administración pública y que sea un líder, y que sea capaz de liderar un equipo, y que ese líder le dé tranquilidad a los mercados, a todos los mercados, y que le dé tranquilidad a la población. Y tiene que buscar una persona que esté fuera de la politización a la cual está sometido el presidente. Ustedes dirán, es imposible un tecnócrata. Daría más confianza. Daría más confianza. Cuya lealtad no sea con el partido de gobierno, sino con la democracia y con el Estado de Derecho. Tiene esa oportunidad esta semana, de las pocas que le quedan al presidente. Pero si no vuelve a nombrar un Balear o alguien de ese perfil, no le queda mucho tiempo. Ahora, muchos le piden su renuncia. De lo poco que conocemos a Castillo, es evidente que no va a renunciar. Dina Boluarte sí podría renunciar, se renuncia a Pedro Castillo porque es más consciente de sus limitaciones, pero Pedro Castillo no va a renunciar. Hubiera renunciado entre primera y segunda vuelta si fuera consciente de sus limitaciones, ¿no es cierto? Pero no va a renunciar. Es un deseo, porque claro, sería más fácil todo, ¿no? Pero no va a renunciar, y menos con un Congreso que no entiende que la solución también pasa por el Congreso. Un Congreso que adolece de la misma corrupción que rodea al presidente de la República. Porque ese es otro problema central para Pedro Castillo, que él está involucrado en actos de corrupción, por los cuales no puede ser juzgado durante su mandato, pero sí puede ser juzgado cuando termine su mandato. Y Bruno Pacheco y Karel Lima están al lado de él. Todos los proveedores del Estado que salen con un contrato bajo el brazo de su despacho. Eso no ha desaparecido, sigue ahí. Exactamente igual. O sea, la fiesta de la hija de Bruno Pacheco no desapareció del mapa de los periodistas, ¿sabes? Sí, exactamente en el mismo lugar. Y es una demostración de poder y fuerza, de patrimonialismo, de apropiarte del Estado para beneficio personal. Y algunos de los que asisten a esta fiesta o están en ese entorno continúan en posiciones de poder. Ahí están los funcionarios de Petroperú, que el presidente no toca. No los toca. No los toca. Está muy seriamente comprometido con casos de corrupción Pedro Castillo. Entonces no puede durar demasiado. La protección que da el 117 es fuerte sobre el presidente de la República, pero no es invencible, ¿eh? Entonces la solución pasa por el Congreso. Pero ahí viene el primer obstáculo, pues. Yo ayer planteaba que en un ambiente de unidad nacional, donde los fraudistas hayan desaparecido del mapa, porque en el fondo son unos golpistas y les da lo mismo desde el primer día, ¿no es cierto? Siempre quisieron que se vaya a Castillo, que es muy diferente decirle, oiga, señor, usted tiene que gobernar y no está gobernando. Bueno, saliendo los fraudistas del camino, aquí lo que hay
de discusión es que ese camino pasa por el Congreso. Si el Congreso quiere destituir al presidente de la República, no puede hacer un mamarracho. No puede juntar 87 votos por una vacancia por incapacidad moral porque el presidente no está loco. Tendrían que hacerle un peritaje psiquiátrico para empezar. Y ahí el camino de unidad y el camino de presión popular, que puede ser inmensa y muy determinante en este caso, pasa por una reforma constitucional que ya se propuso en el Congreso, que es la de incorporar el juicio político a la Constitución peruana. Una tradición que nosotros no hemos tenido nunca, pero sí tienen los anglosajones, por ejemplo, los Estados Unidos hay impeachment. Nosotros no lo tenemos. Y ahí sí tienes que juzgar al presidente por infracción de la Constitución y por delito. Y el resultado de ambos procesos, o del mismo proceso con los dos supuestos, es la destitución del presidente, la renuncia de Dina Boluarte, y uno de los 130 congresistas tiene que asumir la presidencia del Congreso, es el presidente del Perú, transitoriamente. Y acá viene el obstáculo mayor, porque yo ya los vi pues, a los congresistas. Ellos quieren interpretar el artículo 115 de la Constitución diciendo que ahí no hay, por acá tengo mi Constitución, ahí no hay elecciones generales. Solo se va a la plancha presidencial. Como si Fujimori no se hubiera ido con el Congreso en 2001, ¿no? Hacer la de Merino, vamos. Se va él, pero no nos vamos nosotros. Si la señora Alba quiere emular a Merino, mucha suerte le deseamos, ¿ah? Porque no creo que le funcione. La verdad. La verdad. ¿Dónde está este artículo que es tan simpático? Después lo revisamos, pero dice elecciones, se convoca a elecciones, pero, acá está, el 115. Por impedimento temporal o permanente, el presidente de la República asume sus funciones el primer vicepresidente. En defecto de este, el segundo vicepresidente. Recordemos que solo hay uno. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones. Elecciones. No de una plancha presidencial. Elecciones es plural. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y hay que explicarlo. Porque en nuestro sistema no tenemos renovación del Congreso a mitades o a tercios, no tenemos revocatoria del mandato parlamentario, tenemos una elección, una sola, en la que Congreso y Ejecutivo coinciden. ¿Por qué? Porque lo que quiere la Constitución es que ese momento electoral en el que coincide la elección de ambos configure un balance. Es decir, que el voto popular exprese un balance de poder. Si yo voto en una época por Congreso y en otra época por presidente de la República, esa configuración desaparece. ¿No está? Yo soy de las que creo, como propuso la Comisión de Reforma para la Comisión Política de Reforma en el año 2018, que la elección a Parlamento debería darse en la segunda vuelta. Porque ya sabemos quiénes son los candidatos a la presidencia y podemos decidir mejor a quién le damos mayoría y a quién minoría. Pero el problema de eso es que fomentas el bipartidismo. Y los partidos chicos no lo soportan. Pero tal como está la Constitución hoy, las elecciones se hacen para Parlamento y Ejecutivo en un mismo momento político. Y esa voluntad permanece ahí 5 años en el tiempo. Y se vuelve a consultar 5 años después. Una sola excepción, la disolución del Congreso.
pero no hay la revocatoria del mandato del presidente. O sea, no hay una disolución del presidente. Hay una disolución del Congreso bajo ciertos requisitos. Y se le devuelve al pueblo la capacidad de decidir quién tuvo razón a través del voto popular. Y no confundamos instituciones. Por supuesto, los congresistas dicen que solamente se elige a presidente, no, a ellos no, nadie los toca. Con ese Congreso, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, si Castillo es el problema, lamentablemente la solución es el Congreso. Y este Congreso no parece haberse enterado de eso. Claro que quieren que se vaya Castillo, por supuesto. No todos, pero sí una mayoría importante, que verían con aplauso y agrado que renuncie, porque así les hace el trabajo más fácil. Y por supuesto ellos quedarse. ¿Qué historia? Hay días en que uno dice son tal para cual. Exactamente lo mismo, las dos caras de una moneda que no queremos mirar. Porque ¿qué está haciendo el Congreso? De muerte, ¿no? Asaltar su NEDU. Eso es lo que acaban de hacer. El almirante Montoya, de Renovación, ha mentido anoche en Twitter, pero descaradamente, qué bárbaro, pero mentido, diciendo que los gobiernos de turno seleccionan a dedo el consejo directivo de su NEDU. No ha leído ni lo que está reformando. 5 de los 7 miembros se eligen por concurso público, diciendo que Sagasti ha sido miembro del consejo directivo. Eso jamás ha pasado. No tenemos la culpa de que el señor Sagasti sea un reconocido intelectual peruano y que haya estado en el mundo académico 30 años de su vida y que se le consulte para muchas cosas. Parece que eso le da cólera al señor Montoya, pues que alguien me escriba unos cuantos libritos, ¿no? Le parece horroroso. Pero ese es el problema, pues no tienen idea de lo que están hablando. Por supuesto, todo esto mezclado con no a la nefasta, ya ha dicho, inclusión social. Para que entienda el señor almirante, por ejemplo, darle el voto a los militares, eso es inclusión social. Antes no votaban, ¿eh? Se tuvo que reformar la Constitución del 93, esta Constitución, para que pudieran votar. No le gusta la inclusión, entonces que no voten los militares, por ejemplo. Y la ideología de género que, ¿cómo es? Perturba las mentes. ¿Cuál es el problema con el sexo? Yo no sé qué problema tienen con el sexo, de verdad. ¿Algún tipo de problema? Lo que hay acá es abuso sexual a menores de edad. Eso hay. Extendido en el Perú. En toda clase de instituciones. Y a los niños, desde muy chiquitos, hay que enseñarles que tienen un cuerpo que tiene que ser respetado por los demás, sobre todo por los adultos que los rodean. Eso es educación sexual. Enseñarle a tu hijo que nadie lo puede tocar. Así como en la Marina se enseña, ¿no es cierto?, a combatir, defensa personal, lucha cuerpo a cuerpo, a los niños pequeños en el Perú, lamentablemente hay que enseñarles desde muy pequeños que nadie puede tocar su cuerpo. Porque lamentablemente vivimos en una sociedad donde los tocamientos indebidos a niños son pan de cada día. Y yo sí creo que todo padre de familia y toda madre de familia desde muy chiquito le tienen que enseñar a su hijo a defenderse. No quieren, pues. No quieren. Van a homosexualizar a los niños. Eso no se enseña. Eso no se enseña. El que es, es. Se enseña a odiar. Eso sí. Se enseña a odiar al extranjero, se enseña a odiar al diferente, se bulea en el colegio. Sí, eso sí. Eso sí. Pero una educación basada en el respeto al prójimo y en el respeto a mí mismo, en que tengo una dignidad que los demás me tienen que reconocer, esa educación, esa es la que no quiere el señor Montoya.
porque esa es inclusión social y la nefasta ideología de género. Y por eso están peleando, con pastores evangélicos que asocian políticas públicas a desastres naturales, como el señor Esdras Medina, que dice que en Chile ha habido un terremoto en castigo divino. Nuestro Dios no castiga, gracias a Dios. No manda castigos divinos. No está entretenido, ¿no es cierto?, viendo cómo nos flagela, cómo nos destruye. Eso es lo que hemos tenido que escuchar en estos días. Entonces, con esa oposición al frente, con Keiko Fujimori apareciendo el sábado diciendo que había un fraude, de nuevo, Dios mío, ¿quién los va a seguir? ¿Quién los va a seguir? No los va a seguir nadie. Si realmente quieren que el presidente de la República se vaya, tienen que someterlo a un debido proceso, con un juicio justo, con garantías de defensa. Y eso solo se organiza modificando la Constitución. Si tienen 87 votos para vacar, no tienen 87 votos para crear un juicio político, que es el mecanismo constitucional para someter a una investigación y acusación a un presidente de la República. Si no, la verdad que no, como decían antes, no mojen que no hay quien planche, ¿no? ¿De qué estamos hablando? El presidente de la República no va a renunciar. Tampoco creo que pueda nombrar un buen primer ministro. Lamentablemente ya lo trató de hacer 3 veces. ¿Y con qué resultados? No lo va a lograr. Lamentablemente. Pero puedo equivocarme, ¿no? Y espero hacerlo. En fin, a ver, son 8:32. Tenemos también, y va a estar con nosotros, César Azabache, abogado penalista. Lo hemos invitado por este asunto, entre otros, de Antauro Humala, pero también de los procesos que se están abriendo. Ya no contra el presidente, pero sí contra su entorno. Es bueno repasar qué cosa es colusión, qué cosa es cohecho, qué cosa es peculado. ¿Por qué estos actos que se van notando en la administración de Pedro Castillo están llevando sus funcionarios a la fiscalía? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Y también, por supuesto, novedades del caso Lavallato. Ayer ha habido ¿cómo les digo? Un relacionamiento público de los fiscales Lavallato para ver que están trabajando mucho, que tienen muchos expedientes, que las oficinas son muy chiquitas y que a fin de año tal vez se inicie el proceso contra Keiko Fujimori. A fin de año. O sea, para el 2023. Increíble. Además, el fiscal Vela ha dicho, nos tienen que crear una justicia ad hoc. O sea, unos jueces dedicados íntegramente a esto. Y el presidente de la Sala Superior sale y dice, bueno, sí, encantados, cuando tengan casos, porque ahorita tienen una acusación avanzada en control de acusación y 2 más. O sea, para 3 expedientes no les vamos a crear un juzgado ad hoc, por más procesados que tengan. Increíble, ¿no? En fin, estamos con César Azabache, ya está listo. Vamos a la pausa y regresamos con él. Volvemos. Así es, Rosa María, pero permíteme, antes de ir a la pausa, de expresar, Rosa María, nuestra solidaridad con los padres franciscanos. El fin de semana, mira, la municipalidad Prolima puede tener todos los documentos que quiera, pero así no se va a atropellar a unos frailes a un convento. Discúlpeme, el señor alcalde Jorge Muñoz está muy equivocado y el señor Bodanovich de la Prolima también. Han cometido un agravio que ayer Monseñor Carlos Castillo, sí pon las imágenes, Monseñor Carlos Castillo los ha desagraviado en la Catedral de Lima, me parece muy bien, y nuestra solidaridad con los padres franciscanos. Además, los padres han dicho varias cosas que creo que son importantes de escuchar. O sea, no vienen de un día para otro, como tú dices, las formas, ¿no? Te tumban algo que ellos cuidan, que la municipalidad no cuida. Los que cuidan el atrio de San Francisco son los frailes, sin conversar con ellos, sin hablar con ellos. Puede ser un espacio público, de acuerdo,
Pero todas las noches, los que tienen, y todas las mañanas muy temprano, los que limpian ese atrio son los frailes. Es su trabajo. La guerra ellos desde hace muchísimos años. Nadie los ayuda. Ahorita Adriana está que perdiendo los hermanitos. Pero no se ocupa. No nos han avisado nada. La campaña está que suena así bien feo. Debajo de San Francisco están todas las catacumbas. Tú no puedes meter ahí martillo neumático y dentro de ahorita Adriana está que perdiendo los hermanitos. Pero no les ocupa. No nos han avisado nada. La campana está que suena así bien feo. A mí me ha llamado ahorita Adriana está que perdiendo los hermanitos. Pero no les ocupa. No nos han avisado nada. La campana está que suena así bien feo. Los plazos, cuánto va a demorar, cómo va a afectar la vida de ellos, qué obligaciones tienen ellos, qué obligaciones tiene la municipalidad. Les mandaron una carta el día anterior que decía, mañana le rompemos todo. ¿Perdón? Bien feo, sí lo voy a ver, muy feo el fin de semana. Gracias por recordarlo. Y hay Monseñor Castillo, que también ha expresado su solidaridad, que también es vecino. O sea, está clarísimo. Sí. Está Es una clarísimo. verdadera pena. Es una verdadera pena. Por eso te digo, acá en el centro vive gente. Los frailes son ciudadanos. Esa es su casa. Y tú no te metes a la casa de alguien a romperle el patio de la entrada. Por más que la municipalidad alegue que ese es espacio de la ciudad, que ese espacio de la municipalidad, de acuerdo. Probablemente lo tenga inscrito en registros públicos, de acuerdo. Pero comunicas a las personas que estaban cuidando eso por ti durante años, qué es lo que vas a hacer. Muy bien, nos vamos a la pausa. Abel, y regresamos. Volvemos, Rosa María. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más gracias a ASB Estudio Contable y Auditoría SAC, y es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia brindando servicios de contabilidad, auditoría, tributación laboral, entre otros. Contamos con una cartera de clientes de diversos grupos y actividades económicas como compañías industriales, comerciales, servicios, soluciones tecnológicas, exportadoras, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudios Contables y Auditoría son los siguientes: tributario y laboral, servicios de auditoría financiera y tributaria, estudio de precios de transferencias, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Rosa María, adelante, por favor. Muy bien, y estamos con el doctor César Azabache para hablar de varios temas legales, penales, constitucionales que nos van a ocupar esta mañana. Doctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Quería empezar hablando por el caso de Antauro Humala, que nos ha tenido, digamos, todo el viernes preocupados. El sábado el ministro de Justicia ha dicho, no va a salir, cálmense. Ha insultado a todos los exalumnos de la Universidad Católica, además dice que nos agarramos los puestos en el Estado, ¿no? Ay, Dios mío, pero en fin, vamos a Antauro. Antauro Humala está condenado y su condena vence en enero del año 2024. ¿Por qué podría salir antes? Hay que explicarle esto a la gente. ¿Por qué alguien que tiene una condena que vence un día, sale otro muy anticipado? Hola, Rosa María, ¿qué tal? Sí, a ver, yo creo que el caso de Antauro Humala llama la atención por muchas cosas. Y tal vez hay que poner los elementos en otro orden. Para comenzar, su condena vence en enero del 24, eso es dentro de 2 años. Y eso significa que como sociedad
tendríamos que empezar a discutir qué vamos a hacer después de enero del 24. Antauro Humala ha tenido durante todo el tiempo que ha estado en prisión varias manifestaciones de insubordinación, de promoción de la violencia, de promoción de discursos de odio, de una serie de cosas que impregnan el sentido de su organización. Tenemos, además, no solo la organización de Antauro Humala, tenemos a la Resistencia y toda la playa de grupos alrededor de la Resistencia, con discursos con un aparente otro sentido, pero igualmente basados en el odio, en la expresión de violencia. Entonces, primer punto, creo que tenemos que empezar a pensar cómo nos vamos a organizar como sociedad civil y sociedad política de cara a estas organizaciones que expresan discursos de odio y que se manifiestan violentamente en la comunidad. Eso como primer punto. Ahora, Antauro mismo, muy brevemente. Bueno, en la campaña de Perú Libre se anunció la promoción de formas de liberación de Antauro Humala, de modo que esto es un problema que estamos arrastrando desde abril del año pasado. En segundo lugar, hasta donde entiendo, eso se ha estado confirmando el fin de semana, hay una solicitud para excarcelar a Antauro Humala, contabilizando como tiempo de cumplimiento de pena el tiempo registrado o alegado como usado en trabajos y estudios. Acá es donde creo que está la discusión. Esa solicitud existe. No hay un pronunciamiento final del INPE sobre el sentido de esa solicitud. Creo que lo que tenemos que explicar y discutir es cómo funcionan esas formas de reducir el tiempo de condena, porque no son mecánicas contra lo que se está pensando. Ok, no tengo un derecho a que me reduzcan la condena porque automáticamente, como yo he estudiado y he trabajado y he escrito 10 libros en la cárcel, entonces automáticamente me tienen que dar menos pena. Eso no funciona así. Eso no existe. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando una persona está condenada, ¿de acuerdo? De modo que todo lo que por delante tiene la administración penitenciaria son premios y estímulos para manejar a los internos con una regla básica que es no bloquear su posible reincorporación a la sociedad. Entonces, contra lo que solemos pensar, toda la playa de beneficios y de normas de promoción que existen en el derecho penitenciario tienen por fundamento la cuestión de la reincorporación. Funcionan como condiciones para discutir la reincorporación, no como fuentes automáticas o mecánicas de derechos. Nos hemos congelado. ¿Se congeló? Me parece que Sí. Rosa María se congeló. Ahí Por está, Rosa algunos María. momentos me he congelado, pero llego a entender toda la explicación. Ese breve el congelamiento. Y sí, o sea, lo que sucede es que entonces tiene que haber una evaluación del INPE que diga si se está logrando o no que esa persona, a través de estos beneficios, se reincorpore a la sociedad. ¿Es así? Siempre, digamos, en el derecho penitenciario, repito, porque la tendencia formalista o mecanicista es muy fuerte entre nosotros, en el derecho penitenciario cosas como cumplir días, registrar trabajo o estudios son condiciones para iniciar un debate sobre el premio. No son los mecanismos que le regalan a alguien un derecho. Entonces, ok, el señor escribió y trabajó, muy bien, podemos considerar la reducción. ¿Qué cosa dice el diagnóstico penitenciario? ¿Está en posición de reincorporarse? ¿Ha renunciado a sus discursos de odio? ¿Se merece el descuento o no? Y si la respuesta es no, temo que en este caso es no, pues entonces tiene que cumplir su condena hasta enero del 24. Ok, esto en cuanto a Antauro Humala. Pero lo que se decía es que la jefa del INPE estaba siendo presionada cuando no le correspondía a ella misma emitir ningún informe. Y luego el señor ministro ha dicho que no, que la han sacado porque a ella le correspondía mandar a Fujimori a una cárcel común y no a la de Iloes. ¿Eso es verdad? ¿Le corresponde a la jefa del INPE mandar a Fujimori a una cárcel común y no a la de Iloes después de que salió de su hospitalización? Bueno, tengo que hacer primero un disclaimer, ¿no? A Susana Silva la conozco hace muchísimos años, respeto muchísimo su trabajo. Hay que decir que Susana Silva está en asuntos penitenciarios desde la época del padre Hubert Lancier.
Ella era una de las abogadas del equipo legal de apoyo penitenciario del ANSIAR, ha estado luego en tiempo de Santi Esteban en la Defensoría del Pueblo en asuntos carcelarios, de modo que no es ninguna novata en estos asuntos, sino todo lo contrario. Déjame decir esto, Rosa María, la gestión de Susana Silva es la que ha controlado el COVID en las cárceles. Ese COVID por el que armamos toda esta reacción ciudadana a principios de la pandemia. Bueno, fue su gestión la que lo contuvo y la población penitenciaria tiene un récord de prevención impresionante. Yendo al tema, la respuesta es no. Y tengo que citarlo, y César Nakazaki ha sido muy claro el fin de semana en redes. César Nakazaki ha emplazado al ministro a que muestre cuál es la resolución que ordena el traslado de Alberto Fujimori a un penal distinto al que se construyó para presidente de la República. Puede o no gustarnos que Alberto Fujimori esté en Adiroves. Hay que decir que es el mismo centro penitenciario que albergó a Ollanta Humala mientras estuvo en prisión. Es un centro que se ha convertido en el centro para presidentes de la República. Puede gustarnos eso o no, pero lo que no se puede hacer es pretender que porque al ministro de Justicia no le gusta, entonces a su sola decisión se debe producir el traslado. Alberto Fujimori, en cualquier condición, en cualquier punto de vista, es un tema sensible. Y los temas sensibles deben discutirse públicamente, sin apresurar decisiones y sobre todo sin imponerlas. La respuesta entonces, insisto, es no. No había una disposición publicada que ordene ese traslado que ahora el ministro, esto me ha sorprendido, reclama como obligatorio al extremo de llamar corrupta a la presidenta del INPE por no haber hecho algo corrupta. Solo estaba en sus deseos, no en el de nadie más. La verdad, esto me ha parecido que califica para estar en la lista de las cosas más inaceptables que han pasado durante este gobierno. Bueno, hablemos de las cosas inaceptables que pasan en el poder y de la posibilidad de sanción de ellas. Un tema que se ha incorporado al debate es la posibilidad de que el presidente sea juzgado durante su mandato y que finalmente sea destituido o suspendido y afrontar un proceso judicial. El artículo 117 habla de 4 causales. También se dice que se puede infringir la Constitución, que ese es el otro supuesto, pero finalmente el grupo del Partido Morado ha introducido una reforma constitucional para introducir el impeachment en la Constitución peruana. Ellos señalan solo algunos delitos de corrupción de funcionarios. Yo metería todo el Código Penal, salvo los delitos de acción privada, pero metería todo el Código Penal porque finalmente un corrupto o un violador de niños, o un acosador, así es, o un acosador sexual, yo prefiero que ninguno esté en el poder. ¿Qué piensa de esta propuesta? ¿Es viable, no es viable? A ver, hay que decir que las cuestiones de la responsabilidad del presidente, claro, están en debate y eso tiene una explicación clara, y es que desde enero del 17, cuando comenzaron los casos Odebrecht, hemos venido discutiendo insistentemente responsabilidades penales en la presidencia de la República. De modo que el debate tiene todo el sentido del mundo. Vías para resolverlo. Primera condición, no podemos repetir el 14 de noviembre del 2020. De modo que la vacancia está fuera de la lista. Digamos, se diga lo que se diga sobre lo que el constituyente del 93 pensaba de la vacancia, y se cite cuantas veces cite a Chirino Soto, la vacancia fracasó como vía institucional en noviembre del 20. ¿Qué queda entonces? Primera opción, la más fuerte, derogar el artículo 117, es decir, eliminar las protecciones constitucionales del presidente, de modo que nos quedemos solo con las mismas que tiene cualquier ministro ante juicio en cualquier caso, sea por una acusación penal o política ante juicio, con la posibilidad de inhabilitación y de destitución. La más simple, limpiar. Esa es la más limpia, claro. Más limpia. Yo metería todo el Código Penal, lógico. Correcto, pero por eso, también. lo más limpio es sacar el 117 y ya metimos todo el Código Penal. Digamos, y sacar el 117 de la Constitución solo requiere liquid paper, es borrar, de modo que no hay mucha dificultad en la redacción. ¿No es cierto? La segunda es trabajar sobre el 117. Ahí está la opción del Partido Morado y me parece que alguna congresista más sobre las listas de delitos. Yo, en lo personal, no soy partidario de las listas de delitos, porque como ocurre con lavado de activos, va a haber que ampliarlas cada cierto tiempo, y ese es un nunca acabar, y como voy contigo, es mejor que esté todo el Código Penal, pero ahí viene la discusión, ya, pero los culposos también, los delitos de 6 años, los de 4, no tiene sentido, porque luego vamos a seguir ampliando la lista, y esto es una reforma de la Constitución. Yo excluiría los de acción privada. Claro.
¿Te das cuenta? Entonces yo te podría decir, pero también los culposos. Y alguien podría decir, pero entonces tienen que ser de 6 años y no de 4. Yo mismo creía eso. Entonces, por lista creo que no. Por lista creo que no. Creo que lo que sí tiene sentido, lo ha hecho Francia, el 14 y el 17, poder soportar 12 años de suspensión de los casos de Jacques Chirac, es independizar los procesos por infracción a la Constitución de los procesos que tienen causa penal, porque no es lo mismo violar la Constitución que violar el Código Penal. Y el caso Castillo está claro, los casos penales pueden no estar completos, yo creo que no lo están, pero los casos de infracción a la Constitución o por infracción a la Constitución están completísimos, perdón, elísimos, ¿no? Pero están sumamente claros. Entonces, ahí está el menú, pero hay un problema, Rosa María, y es que esto tendría que resolverlo el Congreso que acaba de hacer el ataque a la SUNEDU, que no solo es el ataque a la SUNEDU, sino el mensaje el día que estaban eligiendo el gabinete. Entonces, ¿cómo desde el Congreso, verdad? Bueno, es que lamentablemente, y yo ya lo he explicado varias veces, si Castillo es el problema, la solución es el Congreso. Sí. Y yo sé que a la mayoría no le va a gustar lo que estoy diciendo, pero es que no hay otro camino. Pero de hecho, toda solución pasa por el Congreso. Toda, incluso el adelanto de elecciones, que también está en tu artículo de ayer, está en la editorial de Marcos. No, y ese es el Congreso, ya la señora Alba ha dicho ayer claramente, no, adelanto de elecciones ni hablar, Ya, ni hablar. Pero es un debate que recién comienza, ¿no? Yo voy por el adelanto de elecciones como tú en las dos versiones del artículo que publicaste ayer. Claro, para no regresar al momento de Merino, porque lo que no están entendiendo en el Congreso es que la elección en el Perú coincide Parlamento con Ejecutivo, porque la Constitución quiere un mismo momento político en la población para definir el balance de poder. De hecho, no lo defines ex post. De hecho, lo que nos está pasando desde el 16 es que se ha roto ese equilibrio intuitivo que en las elecciones anteriores, desde el 2000 para adelante, se construyó entre el Parlamento y el Ejecutivo. Entonces, producir un alejamiento nuevo en estas condiciones primarias o precarias es un error. Además, hay que notar varias cosas, creo, Rosa María. La primera, ninguna transición exitosa en todo el siglo se ha producido en manos de quien presidía el Congreso al momento de la crisis. Paniagua no era el presidente del Congreso de la crisis, fue puesto por la crisis. Santisteban tampoco. La única que ha intentado ingenuamente creer... Sagasti, perdón, no era presidente en el momento de la crisis. La única vez que se ha intentado, con una ingenuidad que lamento, creer que la vacancia genera un liderazgo alternativo sostenible es Merino, y tomó 5 días. Entonces, no repetir Merino pasa porque, claro, la solución, tú lo has dicho, tiene que pasar por el Congreso. El problema es qué solución puede pasar por el Congreso en este momento, claro. Y ahí es donde yo creo que la vía es adelantar las elecciones. Pasa por el Congreso, pero pasa por un Congreso que reconoce, creo que tiene que terminar reconociendo, que la única forma ahora de construir una legitimidad alternativa sostenible es el proceso electoral. Claro, y lo que no entienden en el Congreso es que las protestas no van a ser contra Castillo, van a ser contra el Congreso, porque el Congreso es el que tiene que solucionar el problema, no Castillo. Castillo no se va a juzgar a sí mismo. Es el Congreso el que tiene que resolver el problema. Entonces, no están entendiendo en el Congreso lo que les va a pasar. Las protestas van a ser contra el Congreso, por lo que hace o por lo que deja de hacer. Temo que es lo que nos va a pasar a todos y a todas, ¿verdad? Porque, a ver, vamos a repasar. Y protestar contra el Congreso es algo que, digamos, la mayoría de los peruanos puede hacer con mucha tranquilidad. Sí, por supuesto, si el Congreso se ha ganado todos los puntos. Además, en este escena de Julio para aquí, la única crisis que ha resuelto el Congreso, con algo de sensatez, es la de la muerte de Guzmán Reynoso y la incineración de sus restos. En ninguna de las demás ha estado presente el Congreso, ni siquiera la caída de Valer, porque mientras estábamos en redes discutiendo la censura inmediata, el Congreso estaba esperando. El Congreso estaba esperando, hay que decirlo. Y el día que el presidente estaba eligiendo al gabinete, que fue algo tan bochornoso como aceptar que se vaya Guillén por esa ansiedad por controlar el Ministerio del Interior, ese mismo día, el día en que se toman decisiones políticas y en que los mensajes políticos son tan importantes, lo que el Congreso se pone a hacer es acelerar la discusión para la intervención de la SUNEDU, no lanzar ningún mensaje institucional sobre las condiciones que esperaría para un gabinete responsable, sino poner como condición SUNEDU. Apruebo SUNEDU y tú eliges el gabinete. Entonces mi condición es que no haya objeción de SUNEDU. Y ese mismo día, recordémoslo, Rosa María, Valer en la noche, en un programa de televisión, dijo: ningún problema, este gobierno no va a objetar
la intervención a SUNEDU, el mismo día que estaban destituyendo al procurador Soria e imponiendo como ministro del Interior a ese señor que provocó la dimisión de Mirta Vázquez. Eso fue un canje, y el Congreso ha sido parte de ese canje. Entonces, ¿qué? ¿Va a controlar el gobierno del país desde esa posición y de esta intención de repetir noviembre del 20? No. Creo que la mejor autocrítica, la única que le queda hacer al Congreso, es aceptar su propia dimisión y adelantar las elecciones. Claro, lo que pasa es que también hay intereses en el Congreso en materia penal. O sea, digamos, desactivar la DIVIAC es algo que, bueno, varios partidos podrían ver con simpatía, porque es evidente que no solamente Vladimir Cerrón está metido en este lío, también está Fuerza Popular. Entonces, bueno, podrían coincidir, como de hecho Fuerza Popular coincide plenamente con Perú Libre en materia de la SUNEDU. Salen juntos. Ahora, renovación con Perú Libre va de la mano. Pero en la cuestión de control de la policía por Castillo, que creo que está empecinado en construirla, creo que hay una ventaja institucional y que Fuerza Popular ya terminó el ciclo de casos a nivel de policía. El problema de Fuerza Popular en esta subjetivización del Congreso, ¿verdad? En que el Congreso se convierte en algo así como un factor de litigio. El problema de Fuerza Popular es el juicio de la señora Fujimori y todo el tiempo que toma, pero ya es una discusión sobre pruebas, sobre independencia, sobre tribunal, sobre Ministerio Público, ya no sobre policía. Entonces, eventualmente Fuerza Popular puede anotar que contra sus propias preferencias para sí mismo, regalarle al Ejecutivo el control del Ministerio del Interior, en un momento en que los casos de Castillo dependen de delaciones, de escuchas telefónicas, de operaciones de inteligencia sorpresivas, es un mal negocio. Y entonces esto no puede seguir porque Castillo no puede tomar el control del Ministerio del Interior, ni insistir tanto en hacerlo a punto de subordinar a la policía como lo está queriendo hacer, ¿verdad? Ahí creo que hay una llave de explosión. La otra es encararlos claramente, tú lo has dicho, o sea, en estas condiciones, claro, hay que pasar por el Congreso, pero ¿pasar por el Congreso para qué? Si en estos 6 meses no han sido capaces, ni siquiera, de generar un liderazgo alternativo que pueda ser sostenible. Para repetir, en este fin de semana no han podido generar un liderazgo alternativo con todo servido para generarlo. No se ponen ni de acuerdo. De hecho, en noviembre del 20, la salida a Sagasti fue una salida que se le arrancó al Congreso al costo de 80 heridos y 2 muertos. Es decir, el Congreso anterior solo pudo renunciar a su intención, en la mayoría, de controlar el gobierno con Merino, con 2 cadáveres encima, y con 80 jóvenes heridos gravemente. ¿Eso es lo que quiere este Congreso? Claro. Bueno, ese es un precio muy alto para pagar para la sociedad peruana en este momento. No queremos eso, pero sí queremos una unidad y, por supuesto, la presión de la calle. En ese sentido hay iniciativas diversas, como por ejemplo, el señor Francisco Tudela, Lourdes Flores, han presentado una denuncia constitucional por traición a la patria, por el delito de traición a la patria tipificado en el Código Penal como aquella persona que cede parte del territorio nacional o realiza alguna actividad para ceder parte del territorio nacional a una potencia extranjera. Yo he leído el Código Penal, si bien el tipo penal, por supuesto, existe, yo lo he usado en el programa, no parece que calzara muy bien con la conducta del señor presidente, ¿no? Creo que es un poquito, se adelantaron, ¿no? Porque no ha hecho el referéndum ni lo ha convocado. 3 cosas, ¿no? La primera, creo que tenemos que empezar a aprender a retirarnos de la cabeza el chip conforme al cual las discusiones políticas transitan por el Código Penal. Entonces, sí, pues, debemos dejar de buscar delitos todo el tiempo porque eso nos está deteriorando, ¿no? Impide que abramos espacios de discusión y equilibrio y nos vamos de frente a las acusaciones y las cárceles. Eso no funciona. En segundo lugar, desde el punto de vista del derecho penal, lo que ha hecho el presidente se llama acto preparatorio. Es decir, lanza un globo de ensayo, a ver qué pasa, todo salió mal, y salió el canciller diciendo, no, mentira, acá nadie quiere hacer una cosa así. Y los actos preparatorios ni siquiera entran en la lista de lo que ya se puede sancionar como delito. De modo que la cuestión de la salida al mar por Bolivia vuelve a ser una cuestión política y de respeto a la Constitución que se puede discutir, se debe discutir, porque puede ser gravísimo, en el canon de los discursos políticos. Pero además, los promotores de la acción, lo digo con el mayor respeto y sin querer faltarle la honra a nadie,
son parte de los promotores del caso del fraude en mesa que acaba de ser derrotado. ¡Claro! 9 casos, no son 7 personas, como dijo la señora Fujimori en un medio el fin de semana. Son 9 casos que comprenden a todas las personas cuyas firmas denunciaron que se habían falsificado. Es una avalancha lo que ha pasado en la Fiscalía, no son 7 personas, ¿verdad? Entonces, de varias maneras, introducirse como factor de discusión del caso de las fronteras contamina la discusión sobre responsabilidades políticas. Y en último lugar, lo que tenemos pendiente con el señor Castillo y con una fuerza monumental son casos sobre corrupción. A nivel de infracción a la Constitución o de crímenes, pero sobre corrupción. Entonces, que vamos a taparlos por una cuestión que está a nivel preparatorio y que se puede discutir políticamente en otro tiempo y en otro foro. No, aquí hay que discutir corrupción, Rosa María. A nivel de infracción a la Constitución o de delitos. No una cuestión... Y con hechos objetivos, por ejemplo. Es una infracción a la Constitución que el presidente de la República no cumpla con la ley de transparencia. Porque el presidente de la República está obligado a cumplir con la ley de transparencia. No cumple, infracción a la Constitución. Muy bien. ¿Por qué no cumple? Porque tiene un despacho paralelo, lo que le decía el Rincón, despacho paralelo. Entonces, ahí tienes una infracción a la Constitución. El presidente está obligado a cumplir la ley de transparencia. No la cumple, infringe su primer deber en la Constitución, artículo 118, inciso 1, cumplir la ley. No es penal, pero infringe la Constitución. Refuerzo tu argumento, está en el 40 y está en el núcleo de los tratados más importantes que ahora además son reconocidos como parte del cuerpo extenso de derechos humanos, reglas de interpretación de la Constitución, que son los tratados sobre corrupción. Deber de prevenir eventos como los $20,000 en la oficina de Pacheco, para citar un ejemplo, estamos pasando por alto los cumpleaños de las hijas suya y de Pacheco, más las visitas de Zarratea, la existencia misma de Zarratea, y además de prevenirlos, como tú has dicho, transparentarlos. Ahí está la lista, pues, en la primera versión de la entrevista con Hildebrand dijo, a Zarratea solo fueron amigos personales, los que contribuyeron en mi campaña, entonces los donantes tenían la llave de Zarratea, después dijo, me he olvidado quiénes son, pero se acuerda que eran los que contribuyeron en campaña, digamos, no más. No, además tenemos esta fiesta para la hija del señor Pacheco. Es una fiesta, discúlpenme, que normalmente se hace entre narcotraficantes. Es decir, 50 personas y un gasto de más de 100,000 soles para homenajear a una jovencita de 19 años que es la hija del secretario del presidente. ¿Qué están celebrando? Pero hay que leer dos claves, Rosa María. La primera es que la fiesta parece ser de julio del año pasado. Es decir, lo que estamos viendo es la exhibición en la primera oportunidad posible de encandilar al secretario de la presidencia. De modo que, pobre la joven, ella no tiene nada que ver con esto, pero la han usado como ocasión para una exhibición masiva que, si la cronología se pone en orden, desemboca en la fiesta de la hija del presidente, porque el orden es inverso. Primero es el secretario, luego es el presidente. El factor de ambas es la misma persona, la señora Karelin, que parece haber falsificado sus certificados de COVID para no ir al Congreso, que no está claro si en algún momento intentó o no ser colaboradora eficaz o delatora, la casa que he dicho que nunca. Parece que Fernando Ugaz dijo que sí. En cualquier caso fue rechazada por el Congreso, de modo que si sumamos toda la historia, es una historia gravísima, a la que le falta un detalle. Además, que Karelin López es como esta película de Forrest Gump. Aparece en todos los momentos históricos, ¿no? O sea, aparece al lado de Luz Salgado, aparece al lado del tío Bigote Cornejo del APRA, aparece con Karen Roca, aparece en todos los momentos históricos de la película. Y aparece ahora como gran lobista, y lo que no puede ser es que cada lobista que entra a Palacio de Gobierno sale con un contrato bajo el brazo. Y además aparece en Petroperú, aparece con los contratistas de Provías, aparece en el santo de la hija Pacheco, en el santo de la hija del presidente, aparece en todos lados. Entonces, se multiplica. Bueno, ahí tienes, pues, corrupción por donde lo mires, pues, por Dios. Sí, pero es bien fácil, ¿no? Pero tengo que decir que Forrest Gump es una muy buena película y esta es una tragicomedia ridícula. Sí, en realidad es muy fácil, pero creo que hay una cuestión más que mirar en esta secuencia de repeticiones, que es la enorme vulnerabilidad que tienen nuestras magistraturas públicas en este momento. Y ahí déjame decir esto, Cuando se reformó en el 19 la ley de financiamiento de los partidos políticos, pensamos en la influencia de los grandes capitales
grandes empresas y grandes familias en la política, no nos dimos cuenta que había este segundo factor, que es el del financiamiento clandestino combi en la política. Yo hubo una sola línea común entre la cuestión del tráfico de brevetes en Huancayo, la presencia de la señora López en estas fiestas, el domicilio es Zarratea, y esta narrativa que no hay que pasar por alto, lanzó el gobierno hace unos días, ¿no? Hace unos días dijeron que Karelyn López en realidad había ido a hablar con el presidente para tratar de armar una teletón. Si lees eso entre líneas, con esta cuestión de mis amigos, los que apoyaron la campaña, iban a Zarratea, te queda una sola idea clara. Karelyn fue a hablar Acabo de congelarme. Te acabas de congelar, sí, yo creo que te estoy dejando fría. ¿Ya estamos? Se me congeló la imagen y el audio. A ver, la parte final no la capté. Estábamos hablando de Karelyn López. La resumo muy breve, ¿no? Te decía que yo encuentro una sola línea común, creo que estás congelado otra vez. No. ¿Lo firmas? Sí. Sí se congela un momento. A ver, que vuelva, que vuelva. Rosa María, ¿te escuchamos? Vamos a ver. Estás sin audio. Tu micro, Rosa María. Ahora sí, ahora sí. Ahora se sí. conectó solo, yo no hice nada. Yo no hice nada. Estoy como Valer, yo no hice nada. ¿No? Valer tiene más problemas que un Baldor, además. Pero ya tendrá que responder por ellos. Ahora, esa es otra pregunta que nos han hecho mucho, ¿no? ¿Por qué las denuncias policiales que hacen mujeres por violencia familiar quedan ahí, en las comisarías, ¿no? No terminan de llegar a un sistema en el cual podamos mirar antes de votar? Claro, lo que pasa es que todavía tenemos un retraso muy fuerte, y es un retraso tecnológico, en la interconexión de los sistemas básicos de apoyo a la policía, ¿no? Mira todo el tiempo que ha tomado que la policía pueda tener en sus teléfonos los registros de SOAT y de RENIEC, ¿no? Ahora, digamos, este es un país de 33, más o menos, millones de habitantes, con cerca de 35 millones de teléfonos móviles, de modo que hay que tomarnos en serio los teléfonos, ¿no? Los bancos los están tomando en serio y están todos los aplicativos para pago directo. Bueno, el Estado tendría que tomarlos en serio. La policía ya tiene registros básicos sobre esas cosas, pero hay un montón de otros registros, los de acosadores, los de violencia sexual, los de denuncias policiales, que no están accesibles en tiempo real en red, y esos deberían subir. No debe ser tan complicado, ¿no? Claro que sí, porque mira, hasta por defensa personal, o sea, yo quiero saber quién tiene una denuncia de acosador sexual, claro. Porque si quiero salir con un señor, yo, acosador sexual, para afuera. Claro. Entonces, sí sería bueno por la defensa de la propia sociedad. Yo no quiero salir con un hombre que a la mujer anterior le da pues unas pateaduras espantosas. Entonces, yo sí creo que esa información tiene que estar en línea, que todo el mundo la conozca. Estoy completamente de acuerdo, pero hay que notar, Rosa María, que todas las omisiones tienen actos fallidos, ¿no? Es decir, yo encuentro que no es casual que los manejadores políticos alrededor de Castillo andan cambiando, ¿no? Yo veo ahora al señor Bermejo con mucha iniciativa para leer al señor Castillo en medios en términos asertivos, ¿no? Ayer dijo, no va a renunciar, no dijo, quiero que no renuncie, no dijo, no debe renunciar, dijo, no, va a renunciar. Ese es el discurso de un vocero, es el discurso de un lector. En fin, yo creo que no es gratuito que se les pasen los acosadores. El señor Nájar fue el primer candidato a la presidencia de Consejo. Claro. Fue vetado socialmente por su trayectoria y por casos de ese tipo, y nuevamente está en Palacio de Gobierno, ¿eh? Y parece ser una de las alternativas en la baraja, esa baraja múltiple que maneja el presidente. Entonces creo que pasar por alto ese tipo de antecedentes no es solo cuestión de un error o de falta de eficiencia en el filtro de los políticos. Creo que también hay un desprecio al significado de esta información y un intento pertinaz por imponer agresores de mujeres que de alguna manera realicen una suerte de alter ego maléfico las intenciones machistas, patriarcales, perversas que predominan en este gobierno en particular, ¿no? Claro. Sí, no, si tienes un ministro de defensa y dice que eso es un problemita personal, que en realidad no hay que meterse, que él también tiene el suyo, ¿no? Al toque aparecieron los suyos también. Y en el Congreso hay que decirlo, hay varios congresistas con este tipo de problemas. Que claro, el de Valer
Valer es congresista. No lo sabíamos porque nadie había hecho la investigación en comisaría. Pero además, a mí, yo lo entrevisté la semana pasada. Miren, el derecho penal no es mi especialidad, ciertamente, pero me quedaba clarísimo que estaba mintiendo descaradamente porque su hija no se hizo una pericia médico-legista y muchas mujeres no la hacen porque detestan hacerla, porque es humillante, porque es frustrante, porque no sirve para nada muchas veces. Entonces, que no te hayas hecho la pericia médico-legista y que no te den medidas de protección, no quiere decir que no te hayan pateado, pues, por Dios. Nada en absoluto. Nada en absoluto. Y quería hacerle peritaje a las huellas digitales del certificado para ver si le habían falsificado el certificado a su mujer difunta. Ya es demasiado, pues. Digamos, sería hilarante si no fuera porque en realidad es humillante, ¿no? Ofensivo al extremo. Pero como te digo, yo noto un sesgo confirmatorio en la insistencia en ponernos e imponernos a personas con esas trayectorias al frente. O sea, es como si el mensaje político quisiera ser, soy capaz de hacer esto también y lo puedo imponer. Creo que por eso la reacción de los colectivos de mujeres, de las organizaciones de mujeres, desde el día que esto estalló es muy fuerte. Pero hay una segunda señal que creo que hay que leer aquí, Rosa María, y es que documentos de este tipo que están refundidos en el cuarto cajón, el quinto escritorio de una comisaría, aparecen en el momento en que uno de los factores de desorden más fuertes impuestos por el gobierno está en los ascensos policiales. Entonces también puedes leer en la aparición de ese tipo de información virtualmente escondida una señal de protesta de oficiales, efectivos policiales honestos que están buscando formas de resistirse a la subordinación que representa la imposición de Castillo en el control de la policía. No perder de vista, Rosa María, que en los años 90, cosas como los mapas que mostraron dónde estaban enterrados los desaparecidos de la Cantuta fueron resultado de la acción de militares honestos que se querían resistir al modo en que Montesinos estaba imponiéndose ¿en qué? En los ascensos. Esta apuesta por los ascensos como factor de control de la policía que está haciendo el gobierno es una escopeta de 2 balas. La segunda cae sobre aquel que la promueve. Claro. Y así puede terminar la historia. ¿Tú crees que ya hay material suficiente, yo creo eso, para procesar al presidente por infracción a la Constitución y que habría material suficiente también para procesarlo por delito? De hecho, yo creo que hay material más que suficiente para procesarlo por infracciones a la Constitución y lo que tenemos que ponernos de acuerdo es en cuál es el proceso porque vamos a optar. Porque claro, está toda esta discusión constitucional sobre derogar el 117, reformarlo en alguno de los dos sentidos, o entender, Tito García Toma y la Defensoría están en esa línea, que basta con el 100 y que el 117 solo aplica para delitos. Una discusión que se puede cerrar, creo que sin demasiado dificultad. El problema es que, claro, eso va a través del Congreso, como tú dices, y este Congreso primero tiene que desmarcarse de esas influencias que generan cosas como la intervención en la SUNEDU, y yo tengo la impresión que no está haciendo ninguna señal por desmarcarse de eso, ¿verdad? Claro. Mientras mantenga el patrimonialismo que también tiene el presidente de la República, pues son las dos caras de la misma moneda. O sea, no podemos acusar al presidente de darle de comer a, ¿no es cierto?, a sus paisanos, cuando en el Congreso le están dando de comer a los dueños de las universidades. Pues es una cosa de locos, ¿no? Es exactamente lo mismo, es el mismo patrimonialismo, es repartirte el poder como si fuera un botín. ¿Estás en el Congreso o estás en el Ejecutivo? Es una buena construcción. Yo usaría clientelismo para que además quede claro que es algo que hemos hecho durante toda la historia de la República, ¿no? Porque claro, esto de las UNED es especialmente importante, quiero insistir en la idea, Rosa María, porque ocurre el día que el gabinete está siendo elegido. Digamos, ya tenemos una antesala, están los mineros informales, están los transportistas, digamos, este Congreso, si algo ha mostrado es que en estos temas clientelares que hacen referencia a los intereses de redes privadas, pues ahí sí puede formar frentes y alianzas hasta con Perú Libre, con tal de sacar partida de esto. Pero el día que están eligiendo gabinete, acelerar el procedimiento de discusión de la intervención de la SUNEDU es decirle al presidente claramente, si tú me pones a alguien que no objete esto, go ahead, nos vamos para adelante. Entonces, que ahora nos vengan a decir que en realidad Valer quería cerrar el Congreso, mentira.
Mi impresión es que Valer era un factor de consolidación de un canal de pase rápido de todas las propuestas contrarreformistas, SUNEDU para adelante, Universidad de no licenciadas primero, del Parlamento al Ejecutivo. Valer era una entrega. Y del código de la entrega no hemos salido. De modo que la pregunta es si el gabinete que dicen que nos van a mostrar mañana o pasado va a hacer algo semejante a solo cambiar a Valer por un puente distinto. A mí me pareció en el primer instante que justamente era un gabinete antivacancia, que a Valer lo habían traído para negociar. Exacto. Yo tengo la misma impresión que tú. No era ningún disparo de bala de plata ni nada parecido. Era más bien un puente con luces y acceso garantizado. Sí. Para el número hay que decir, para el número suficiente de congresistas para que no vaquen a Castillo. Acuérdense ustedes que se necesita 44 leales para que Castillo no sea vacado. Entonces, yo creo que Valer fue eso, la consolidación de este grupo para no vacar y obtener todo lo que quería. Y hay que recordar, reitero, en el tema de SUNEDU, Perú Libre y Fuerza Popular votan de la mano, con Renovación, con Avanza País, derecha e izquierda, votan de la mano porque son negocios. Y negocios son negocios, utilizando a los estudiantes más pobres del Perú. Pero ese es el problema. Porque siempre digo, miren, las universidades buenas que las hay en el Perú no tienen ningún problema. Les ha hecho mucho bien SUNEDU, pero nada más. Las ha mejorado y eran buenas. El problema son las malas, a donde van los hijos de la gente más pobre del Perú. Privadas, con un esfuerzo gigantesco de los padres, y ahí están, siendo engañados nuevamente. ¿Qué es lo que quieren? Quieren examen de ingreso para seguir cobrando. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Ese es el tema, ¿no? No solo son primero, un problema para el desarrollo de la educación y la ciencia, pero son además el espacio del que surgen las cuotas de maniobra y los fondos con los que se alimenta una red que está atravesando, y hay que decir, corroyendo nuestro sistema institucional. De modo que si alguna señal primera queremos para poder confiar en que el Congreso haga un debate serio sobre todas estas opciones, está en romper esa red de influencia, drásticamente. Así. Muy bien, doctora Sabache, gracias por estar con nosotros esta mañana. A ver, nos tenemos que ir porque se me hace tarde, así que no sé si hay alguna pregunta del público. Sí, nos gana la hora, pero permítame, doctora Sabache, lo que ha hecho estos nombramientos, y se está repitiendo esta pregunta, estos nombramientos que ha hecho el presidente a lo largo de estos 6 meses, ¿entran ya en el rubro de incapacidad moral? Bueno, primero, yo creo que tenemos que descartar en nuestro lenguaje la incapacidad moral como vía para resolver problemas políticos. Sigamos hablando de infracciones a la Constitución. Yo creo que hay claramente dos momentos distintos, ¿no? Uno primero con un Bellido que representaba un gabinete, en mi opinión, marcado por las cuotas de influencia y sus correlaciones. Eso no parecía, no quiero faltar respeto a nadie, pero eso no parecía un gabinete, parecía un frente de defensa, ¿no? Donde, y en el lenguaje mismo del gabinete, estaba la palabra representantes, que Bellido sigue usando. O sea, Bellido cree que el gabinete se hace para representar fuerzas políticas, y eso, para eso es el Congreso, no el gabinete. El gabinete es para gobernar, no para representar. En segundo lugar, hubo un momento en el que mi impresión es que hubo un intento ganado, arrancado del Ejecutivo, por crear un gabinete que gobernara, que fue el de Mirta Vázquez. Imposible negar que con todo lo que ha significado Mirta Vázquez cometió un error espantoso, que fue provocar la crisis del sur de Ayacucho y que no lo pudo resolver. Eso creo que hay que aceptarlo, no lo pudo resolver. Lo segundo es que creo que fue un pésimo negocio tolerar que Ortiz se quedara en transportes. Y, bueno, sin embargo, en el Ministerio del Interior... Silva, se apellida Silva. Perdón, Silva, perdón. Error. Fue un error dejar que Silva se quedara en transportes. Ya se me confunden hasta los nombres de esos señores. Y la cuestión de Barranzuela se resolvió sola, ¿no? La resolvió Barranzuela por sí mismo. Y claro, y provocó algo como Avelino Guillén, ¿no? Ahí creo que se ha demostrado que la tensión más fuerte y la clave, la lupa, ahora tiene que estar en Silva en transportes y en el Ministerio del Interior. Creo que esa es el motivo del asunto. Mira, ¿de dónde vienen los casos de corrupción? De Provías y de Petroperú. Entonces hay que estar sobre energía y minas y hay que estar sobre MTC.
De todas maneras. Además. De todas maneras. De hecho, en este momento es muy buena tu advertencia. Energía y Minas y Ambiente son dos ministerios especialmente sensibles porque lo que tenemos delante es una crisis ambiental espantosa que hay que resolver, estabilizar, de la que hay que hacerse cargo, que no hay que dejar liberada al simple juego de las influencias o dejarla en la omisión y en la penumbra, ¿no? Sí, pero lamentablemente así la han dejado, por falta del Ministerio del Ambiente. O sea, en mujer renunció la plana mayor, y en ambiente, todos los ministros del ambiente han mandado una carta feroz diciendo al presidente que no puede ponerla. O sea, ¿cómo es posible que Mariano Castro, que tiene 30 años en el mundo ambiental, es una autoridad, es reconocido, que debió haber sido el ministro, era el viceministro, tuvo que renunciar, pero le pusieron un bachiller en geografía? Claro, Mariano de varias maneras representaba en ambiente el germen, el eje de esas burocracias sólidas que, por ejemplo, ya están en economía y finanzas también. Que renuncie Mariano Castro es un terremoto, ¿no? Dejarla mayor. Es lo mismo que ha pasado en mujer. Ha renunciado, como tú dices, al plana mayor. Entonces hay que leer la señal. Eso ya es ingobernabilidad. O sea, eso es ingobernable. Pues. Ya no funciona. Si la tecnocracia más antigua y más sólida se va, ya no tiene ni cómo sostener. Ese es el problema. Por eso esta crisis es terminal. Claro. Esas son señales de una crisis terminal, pues tal vez el presidente no se dé cuenta, pero son señales muy graves de una crisis terminal. Muy bien, ha sido el doctor Azabache, nos estamos quedando sin internet, aparentemente. Yo tengo mis megas, pero igual se me congela la imagen. Agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, Abel, y conmigo será hasta mañana. Hasta mañana, Rosa María. Le agradecemos al doctor César Azabache la gentileza de atendernos. Bien, cuídate mucho, Rosa María. Nos reencontramos mañana. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.